vamos a conectarnos en unos minutos con Jorge Kishamoto, investigador delegado de César Vallejo, porque se va a realizar un encuentro internacional vallejiano, Espergesia 2023, y se va a realizar los días 13, 14 y 15 de abril en la ciudad de Trujillo, y va a tener lugar Espergesia 2023. El evento juntará a intelectuales como Ricardo González Vigil, Jorge Kishamoto, Carlos Fernández, Marco Martos, Marcel Velázquez, José Antonio Mazzotti, Stephen Hart, entre otros, quienes van a recordar los 85 años de la muerte del escritor César Vallejo. Así que vamos a conocer cómo van a trabajar, las actividades que van a hacer y un poco recordar a uno de los grandes escritores a nivel nacional e internacional, y que tuvo su gloria y tuvo su apogeo recién cuando cerró los ojos, pero es un gran referente y estamos orgullosos del legado de César Vallejo. Y vamos a darle la bienvenida a Jorge Kishamoto, investigador delegado de César Vallejo, al cual agradecemos por su tiempo. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, Katiuska, ¿cómo estás? A usted, gracias por su tiempo y sobre todo felicitarlos por este evento que van a realizar, este encuentro internacional Espergesia 2023. Por favor, cuéntenos un poco los días y de qué trata. Mire, este año conmemoramos 85 años de la partida del bate universal César Vallejo. Y con tal motivo, la Universidad César Vallejo ha institucionalizado que el inicio del año académico de la universidad se desarrolle todos los 15 de abril de cada año, motivo por el cual organiza un encuentro internacional vallejiano con la denominación de Espergesia, que es el título de uno de los poemas de los Heraldos Negros, y en el cual se desarrollan una serie de conferencias donde se presentan las últimas investigaciones en torno a la vida y a la obra de César Vallejo, y con la particularidad de también celebrar los 100 años de la publicación de Escalas y Fabla Salvaje. Esta actividad se desarrollará en la ciudad de Trujillo los días 13, 14 y 15 de abril, y contará con la participación de destacados expositores internacionales que vienen de Inglaterra, Estados Unidos, España, Uruguay, y también de escritores nacionales de Lima y de Trujillo. Y por favor, yo quiero que nos dé un poquito más de información o de reflexión, un poco para que los oyentes puedan recordar lo importante y el legado de César Vallejo para nuestro país. La importancia que tiene César Vallejo es enorme, ya que el poeta peruano es considerado el poeta más importante de la lengua española, y para algunos uno de los más importantes poetas universales. Eso nos llena de orgullo a los peruanos de que sea justamente un peruano, y en este caso César Vallejo, el que sea considerado uno de los más grandes poetas del mundo. Actualmente, César Vallejo ha sido traducido a más de 40 idiomas y cada vez está llegando a lugares que uno menos se puede pensar. En los últimos años, por ejemplo, Vallejo ha sido traducido al tailandés, ha sido traducido al serbio, al croata, acaba de salir una traducción de la obra poética completa de Vallejo al chino, al japonés. También se ha hecho una traducción de poesías de Vallejo a los dos idiomas oficiales de la India, al hindi, al bengalí y al hindi. Y uno va notando pues que va creciendo la figura de César Vallejo. Y al mismo tiempo, en el mundo de habla hispana, es mayor el número de personas que se están acercando a leer la obra de César Vallejo. Eso hace de que la apreciación que tienen sobre el poeta peruano es muy grande a nivel internacional. Y eso nos debe de llenar de orgullo para todos los peruanos, la figura que representa César Vallejo. Y entiendo yo que es la segunda edición, ¿no?, de Espergesia. Sí, la primera se efectuó en el año 2019. Era un tema que la Universidad César Vallejo había institucionalizado, pero debido a la pandemia
esto se suspendió en el año 20, 21 y 22 y se está retomando este año 2023, ¿no? Y que se va a realizar todos los años, justamente en la misma fecha, 13, 14 y 15 de abril. Como se recordará, Vallejo murió un 15 de abril de 1938. Y como les decía al inicio de la entrevista, este año se recuerdan los 85 años de la muerte de César Vallejo. Así es, yo supongo que para ese 15 pues habrá un evento especial. Sí, justamente el 15 es el día central, que es el acto de inicio del año académico de la Universidad César Vallejo. Y al inicio del año académico se van a dar dos distinciones, dos honoris causa a dos vallejianos destacados. Uno es el inglés Stephen Hart y el otro es un peruano, el doctor Jorge Díaz Herrera, que tiene un libro muy interesante sobre el humor en la poesía de Vallejo, y el doctor Hart tiene una biografía muy interesante sobre nuestro escritor César Vallejo. Ellos dos van a recibir el doctor honoris causa por parte de la universidad en el acto central del inicio del año académico de la Universidad César Vallejo. Y entiendo que usted, señor Jorge Kishimoto, es la persona que tiene el mayor archivo en el mundo sobre Vallejo. Ha dedicado su vida a investigar y a leer sus obras. Sí, efectivamente, son ya 42 años de trabajo, de poder construir este archivo donde guarda, digamos, todo el material, digamos, existente de manuscritos, cartas, fotografías, ediciones de libros de Vallejo, libros sobre Vallejo, traducciones, tesis. Es un repositorio muy, muy completo, yo diría el único en el mundo dedicado a César Vallejo. ¿Y eso será parte de la exposición o es algo personal? No. De parte de mi archivo, yo he elaborado una exposición por los 100 años de Escalas y Fabla Salvaje. Ahí es una exposición cronológica desde el pre y post publicación de tanto de Escalas como de Fabla, y se cuenta la historia de cómo Vallejo inicia a escribir estos dos libros y hasta su publicación y la repercusión posterior. Y la repercusión y el legado de estas dos obras que tienen ahora alcance continental, porque han sido no solamente editadas en el mundo de habla hispana, sino también han sido traducidas a varios idiomas estas dos obras de César Vallejo. Ahora, mi archivo es un archivo abierto para todos aquellos investigadores de Vallejo para que puedan trabajar y seguir investigando un mundo tan apasionante y tan amplio y tan complejo como es la obra de César Vallejo. Pues en este archivo han trabajado varios investigadores muy importantes que trabajan sobre Vallejo y que, bueno, han tenido la facilidad de poder contar con los manuscritos de Vallejo, la información biográfica que he trabajado. Yo justamente estoy trabajando con dos personas más, una biografía sobre Vallejo que va a salir publicada a fines de este año, en donde voy ahí a presentar todos los descubrimientos que he hecho en los medios escritos de la figura de César Vallejo y su paso por Santiago de Chuco, Trujillo, Lima, París, Madrid y los lugares donde visitó Vallejo en sus viajes a la Unión Soviética. A ver, yo quisiera un poco con la experiencia que tiene con los libros que usted ha realizado, Voces Vivas cantan a Vallejo, Vallejo 100 años de ser, narrativa peruana de vanguardia, y César Vallejo, los mejores versos en el 2014. ¿Cuál es la relación que tenía Vallejo con Dios? Porque tiene una poesía bien sentida, bien sentida. Y yo creo que
Bueno, son poemas, libros que hemos leído en el colegio, pero en el transcurso de los años te das cuenta que sus palabras te identifican cuando la vida te golpea. Eh, em, Acordémonos que Vallejo crece en una familia muy católica. Los dos abuelos de César Vallejo, tanto por parte de madre como de padre, fueron sacerdotes. Y entonces él vive en un pueblo, Santiago de Chuco, donde la religiosidad es muy fuerte. Y más sobre todo teniendo los dos abuelos de Vallejo que habían sido curas. Entonces la religión se impartía de manera muy fuerte en casa. Pero eso también se puede reflejar porque Vallejo fue una persona muy creyente. Él solía participar de la fiesta del apóstol Santiago en el mes de julio, que es la fiesta patronal principal en Santiago de Chuco. Y después eso lo podemos ver, esa relación con Dios, una relación de acercamiento y de conflicto al mismo tiempo, que se refleja en sus poemas iniciales, en Los Heraldos Negros, por ejemplo. Y también que esa reminiscencia continúa a lo largo de toda su vida. Si bien Vallejo asume una ideología política, en este caso que fue el comunismo, que se inscribió en el Partido Comunista, pero no dejó Vallejo de ser una persona creyente. Inclusive una de las últimas palabras de Vallejo antes de morir fue que el único testigo de las cosas que había hecho era Dios y solamente Dios, ¿no? Y eso fue hasta los últimos días de su vida. Entonces, su relación con su fe era una relación que la mantenía dentro, y que lo podemos ver en los versos que escribe Vallejo sobre su relación con Dios y sobre el tema de la fe y el tema de la religión, como tú bien dices, ¿no? Son poemas muy sentidos, A ¿no? mí me conmueve muchísimo, a mí Mm. me conmueve muchísimo y yo creo que no solamente en el colegio, sino en el largo de nuestros años deberíamos leer Vallejo. Yo quisiera que usted pueda recomendarle un poco a la gente que nos ve, a los amigos del volante, a las amas de casa, un poema de Vallejo que esté un poco aterrizado a la realidad nacional. ¿Cuál sería su recomendación? Bueno, mira, son varios los poemas que, 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 que puedes, que se pueden tomar de Vallejo, ¿no? Eh, Uno de los más emblemáticos es el poema que lleva el título al libro Los Heraldos Negros, ¿no? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, ¿no? Es un poema en el cual Vallejo siente el sufrimiento de todos, ¿no? Esa solidaridad que siempre estuvo en Vallejo y que siempre mantuvo a lo largo de toda su vida, y que lo ves como un reflejo final en España parte de mí este cáliz, en la cual ese humanismo, ese compromiso con la sociedad se ve reflejado en sus poemas. Entonces, en el camino que tú puedes recorrer leyendo los poemas de Heraldos Negros, de Trilce, de Poemas Humanos y de España aparte de mí este cáliz, en muchos de los poemas vas a encontrar pasajes en los cuales Vallejo te refleja cosas que inclusive lo estamos viviendo actualmente, ¿no? Y que son vigentes. Es por eso la trascendencia de Vallejo, porque su poesía se mantiene en el tiempo. Pasarán años, cientos de años, y Vallejo quedará como quedó Cervantes, como quedó Dante,
De esa manera va a quedar Vallejo. Pasarán los siglos y se seguirá leyendo a Vallejo, porque su poesía nunca pierde actualidad. Al contrario, a pesar de, inclusive con este siglo XXI, de cambios tecnológicos, de inteligencia artificial y todo eso, la poesía de Vallejo continúa siendo vigente. Señor Jorge Kishimoto, muchas gracias por la entrevista, gracias por recordarnos un poco la emoción que nos genera hablar de César Vallejo. Y los que no pueden viajar a Trujillo, ¿pueden seguir por las redes sociales este Sí, encuentro internacional? efectivamente, el Encuentro Internacional Vallejiano Espergesia 2023 va a ser transmitido, empieza desde las 9 de la mañana y termina a golpe de 6 de la tarde, va a ser transmitido todo el día por las redes de la Universidad César Vallejo. O sea, lo van a poder apreciar en vivo, las conferencias, las diferentes manifestaciones culturales que se van a presentar en torno a la obra de César Vallejo, lo van a poder seguir a través de las redes de la Universidad César Vallejo. Estamos hablando pues del Facebook, ¿no? Del streaming, de los diferentes elementos de las redes sociales, ¿no?